número 14, versículo número 14, es un versículo nada más, el cual dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leámoslo una vez más, el cual dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dios, hermanos, encarnado, y Él vino a esta tierra para morir por nosotros y para poder enseñarnos la palabra de verdad. Esta noche quisiera que miráramos alguna parte de la trayectoria de nuestro Dios cuando Él anduvo, hermanos, cuando vino a esta tierra. Si la Biblia dice que antes, por ejemplo, la carta de Hebreos dice que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras y de muchas formas, habló a nuestros padres, dice, a través de los profetas. Y Él dice, ahora nos habla a través del Hijo amado, que es de Dios. Ahora, si cuando dice la carta de los Hebreos que les habló a nuestros padres a través de los profetas, Dios había levantado, hermanos, hombres capacitados para que llevaran su palabra al que estaba perdido, a los profetas. Por ejemplo, Él levantó profetas, y usted puede registrar y puede leer la Biblia. Ahí hay profetas mayores y hay profetas menores. Y todos estos hermanos fueron elegidos de parte de Dios para que predicaran o para que anunciaran la palabra del Señor. Le habló a los padres antepasados, hermanos, pero no creyeron, no obedecieron los hombres al oír, hermanos, los profetas de Dios, los jueces de Dios que se habían levantado para hacer la voluntad de Dios. Pero como Dios vio que, hermanos, no obedecieron a los profetas, Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo para que así, dijo Él, ahora sí lo van a creer, ahora sí le van a obedecer. Pero ¿sabe qué dijeron? Le llamaron comilón, le llamaron, hermanos, que tenía demonios, le llamaron que echaba afuera los demonios por Beelzebú. Entonces todo esto se vino dando que el hombre no quiso obedecer. Pero los profetas habían anunciado muchos años atrás acerca del nacimiento de Cristo, acerca de cuando Jesús iba a nacer. La Biblia dice que los profetas dijeron, he aquí una virgen parirá un hijo y dará a luz, y este será engendrado a través del Espíritu Santo. El profeta Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, será admirable, dijo él, será consejero, será Dios Padre eterno y príncipe de paz. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces en Él estaba toda la deidad. Aleluya. Cuando Él nace, la Biblia dice que María quedó engendrada. Hermanos, perdón, la María quedó embarazada a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se casó con José, José no quería recibirla porque ya estaba embarazada, ya estaba encinta. Pero el Señor le habló a José y le dijo por un sueño, no te preocupes, porque lo que ella tiene en su vientre es engendrado a través del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Yo digo, qué mujer más bienaventurada. Esta, hermano, mujer que era una virgen, Dios la eligió para que naciera el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él venía a dar los ejemplos a nosotros, a darnos ejemplos de vida. Alabado sea su nombre en esta noche. Aleluya. Y nace el niño.
nace el niño, lo envuelven en pañales. Y todos, hermanos, la Biblia dice que cuando él nace, él comienza a crecer, Jesús comienza a crecer, y lo llevan, hermanos, al tiempo señalado, al templo, a adorar al Señor. Cuando él tenía los 12 años, dice la Biblia que llega con sus padres al templo, comienzan a adorar a Dios. Jesús se va, hermano, se retira, quizás se descuida María con José, y la Biblia dice que él se va para donde aquellos hombres, hermanos, para poder hablarles y enseñarles la palabra de Dios. Y ellos se quedaban admirados al oírlo, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús hablaba mejor que ellos eran preparados, pero había uno más preparado allí en ese lugar. No había ido a estudiar quizás algún instituto, quizás no había estudiado, hermanos, en algún lugar de esta tierra, pero mire, traía el poder del Padre, traía el poder del Espíritu Santo. Alabado sea la gloria de Dios. Y eso es lo que el hombre necesita. Esto es lo que nosotros necesitamos: ser revestidos de la gloria de Dios, ser revestidos de la presencia del Dios de la gloria. Alguien alaba al Señor en esta tarde. Jesús, hermanos, se quedaron admirados cuando lo oían hablar. La Biblia dice que decían: ¿y de dónde sale tanta palabra de este niño? Aquellos hombres se quedaron asustados. Y Jesús, hermanos, cumple su ministerio. Y la Biblia dice que él, cuando iba creciendo, estaba bajo la orden de su padre. Era bien obediente Jesús, como nuestros hijos, ¿verdad? Que son bien obedientes. Cuando usted le dice: te sentás aquí, allí se sienta. Aleluya. Hermanos, Jesús, hermanos, la Biblia dice que él obedecía, estaba a las órdenes de José. Y José, practicaba o trabajaba en la carpintería. Y ahí estaba Jesús con él todos los días. Iba a poder ayudarle a José, hermanos, en la carpintería. Hermanos, ahí estaba clavando algunos clavos también, ayudándole a José. Ahí estaba quizás abriendo con algunos hoyos, con alguna broca, no sé cómo hacía. Tal vez hacían algunas sillas, no sé qué muebles podrían hacer, pero ahí estaba Jesús ayudándole. Hermanos, dice la Biblia que cuando él estaba ahí, dice que yo me imagino, hermanos, y pienso que cuando Jesús estaba en esa manera, siempre ayudándole a José, habían los vecinos quizás que estaban allí de cerca donde vivía, donde José vivía, quizás lo miraban todos los días que Jesús iba con José. Pero hubo un día, alabado sea la gloria del Señor, hubo un día que ya no fue al taller de la carpintería de José. Ese día se pone su manto, alabado sea la gloria del Señor, y comienza a agarrar camino, comienza a caminar no para la carpintería, iba camino al Jordán. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Él iba, hermanos, a cumplir el ministerio. Desde ese momento la palabra dice, hermanos, que cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, mira que venía Jesús envuelto con su manto, alabado sea el Señor, y dijo Juan: he aquí, mírenlo, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Alabado sea su nombre en esta tarde, alabado sea el Señor. Juan no dijo como les dijo a aquellos hombres: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Juan dijo: he aquí, ahí viene el Cordero de Dios, alabado sea su nombre. Alábele que Él vive, en Él está en este lugar. Aleluya. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Juan: ahí viene. Y dice que cuando Jesús llega donde Juan estaba, Juan le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dice: Juan, deja para que se cumpla toda la escritura.
Es que el trabajo que Jesús traía a esta tierra, desde ese momento iba a comenzar su ministerio. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que Juan lo tomó y lo bautizó. Cuando es bautizado, dice la Biblia, hay una confirmación. Esa confirmación que se da en los cielos. Los cielos se oye una voz tronante. Baja una palomita en forma de, hermanos, baja el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y cae donde estaba Jesús. Los cielos son abiertos y una voz tronante que se oye y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oigan, alabado sea el Señor. ¿A quién tenemos que oír nosotros? Solo la voz de Dios, aleluya. Para que no fracasemos, tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Y la palabra es la que nos habla. La palabra es la que nos instruye. La palabra es la que nos corrige. El Señor nos está hablando en esta tarde. Aleluya. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. A él oigan, dijo la voz. Jesús, hermano, sale del Jordán. Sale del Jordán y se va. Comienza ya su ministerio. Comienza a encontrar quizás enfermos, y los enfermos eran sanados. Cuando él oraba, cuando él ponía la mano sobre ellos. Había un hombre que había venido a esta tierra, que no era cualquier hombre. Aquí dice el apóstol Juan, hermanos, en este libro, en este evangelio, dice que aquel verbo fue hecho carne. Y dice que cuando él es hecho carne, él nace y él comienza a ejercer su ministerio. Entonces, hermanos, la Biblia dice que toda la gente se admiraba lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía, la gente se quedaba asombrada, a punto que decía: ¿quién es ese que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es ese que la mar se aquieta cuando él habla? ¿Quién es ese? La gente se preguntaba, porque Israel, los hermanos, los judíos, estaban esperando al Mesías, pero no sabían que el Mesías estaba en medio de ellos. Alabado sea el Señor. Como muchos de nosotros sabemos que venimos a adorar a Dios, pero no lo sentimos en este lugar. No podemos sentir las caricias de Dios porque no nos hemos dado cuenta que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Alabado sea su nombre. Y mayormente en este lugar, cuando nos reunimos para alabar y para adorar su santo nombre. Aleluya. Muchos cristianos por eso no sienten nada, hermano, porque no saben ni se dan cuenta dónde están. Dicen: vamos para la iglesia, pero no traen una expectativa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Yo siempre digo que a la iglesia se viene a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermano. Y cuando nosotros decimos: vamos para la iglesia y Dios tiene preparado algo nuevo para nosotros, nosotros venimos con una forma, hermanos, con una manera de adorar al Señor, hermanos, una adoración gratuitamente, al reconocer que Dios ha sido fiel conmigo, ha sido fiel con usted. Él nos ha amado tanto, hermano, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa vida eterna la hemos recibido nosotros ya desde el día que venimos al Señor, desde el día que Dios nos llamó. Esa vida eterna ahora la tenemos y podemos disfrutarla en el Señor. Podemos reconocer que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha limpiado, que Dios nos ha santificado. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta que algunos éramos de esa manera, pero Dios ahora ya nos ha lavado con su sangre. Aleluya. Y por eso hay que ser agradecidos con el Señor. Nuestra convicción que tiene que venir, que traer cuando vengamos a la iglesia, que decir qué va a suceder esta tarde, que el Espíritu Santo se va a derramar. No sé cuántos hemos orado por este culto de esta tarde, pero tenemos que estar orando, hermanos, por todos los cultos. Mayormente los que van a ejercer el privilegio. Tenemos que estar clamándole al Señor y digámosle: Señor, que estos cultos estén bendecidos, que estos cultos estén llenos de la gloria de Dios y que podamos ser administrados con el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Jesús, hermanos, está en su ministerio ya, Él, dice la Biblia,
aquí Juan dice que habitó entre nosotros. Y él dice que al habitar entre nosotros hemos visto su gloria. Los discípulos vieron la gloria de Dios manifestada y ellos con sus propios ojos vieron las maravillas de Dios. Vieron cómo él había, hermanos, tomado, hermanos, lodo para aquel ciego y se lo había puesto en los ojos de aquel ciego. Ellos vieron cuando tocó el féretro del hermanos del hijo de la viuda de Naín, que lo llevaban a sepultar. Ellos vieron esas maravillas. Vieron cuando levantó a los paralíticos. Vieron cuando hablaban los mudos. Por eso Juan dice aquí, vimos su gloria, vimos su gloria. Y nosotros, ¿cuánto hemos visto la gloria de Dios? Con solo el hecho de estar vivos hemos visto la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Con el hecho de estar en este lugar hemos visto su gloria. Aleluya. Y testificar de lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha regalado. Por eso decimos que tenemos que ser agradecidos con el Señor, demostrar ese amor que Dios nos ha dado. Y por eso dice aquí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de la gracia del Padre, hermano. Cuando él hablaba, hablaba con autoridad. No hablaba como los indoctos de la ley. No hablaba como, hermanos, como aquellos fariseos. No hablaba como aquellos, hermanos, aquellos hombres que estaban en la sinagoga. Y quizás ellos hablaban, pero sin la gracia. Y cuando Jesús se paraba, en aquel momento, cuando él llega a aquel lugar, al templo, dice la Biblia, hermanos, que Jesús llega y le dan el libro, le dan el pergamino, y él lo toma. Y cuando él lo toma, dice la Biblia que lo abre, y lo abre donde está escrito del profeta Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable, para proclamar, para dar buenas nuevas, alabado sea el Señor. A eso, para que los ciegos vean, los cojos, hermanos, puedan ser restaurados, los paralíticos puedan ser liberados, para anunciar el año agradable. Y he aquí, dijo el Señor, Él es el que está ahora de pie enfrente de ustedes. Alabado sea el Señor. Cuando aquellos hombres oyen estas palabras, se enojaron, no querían oírle. Pero ¿quién no iba a querer oír al Rey de los Reyes? Porque siempre había un grupo que decía: queremos más oír palabra tuya, Señor. Así como ahora también los hombres no quieren a veces oír esta palabra, pero siempre habrá un remanente que estará dispuesto para recibir la palabra del Señor, para que podamos ser administrados a través de la palabra. Aleluya. Ahora algunos rechazan el evangelio. Algunos rechazan, hermanos, el anunciarles la palabra del Señor. Y dice Juan, hermanos, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús se humilló cuando él, hermanos, termina ya su ministerio. Se le llegó el momento cuando él iba a entregar su vida por usted y por mí. Se llegó el momento, el final de su ministerio. Dice la Biblia que lo tomaron a Jesús, lo tomaron y lo llevaron, hermanos, ante Pilato, ante Caifás, para interrogarlo. Pero la Biblia dice, hermanos, que no pudieron, lo andaban de aquí para allá, lo tomaron y se lo llevaron para donde Caifás. Caifás lo enviaba para donde Pilato porque querían, hermanos, interrogarle, pero no hallaban ninguna falta para acusarle. Porque la gente decía, los hermanos gritaban y decían: queremos que los sueltes a Barrabás y queremos que crucifiques a Jesús. Y esa sangre, decían ellos, que caiga sobre nosotros. Qué terrible, hermanos. La Biblia dice que en ese momento, cuando Pilato oye estas palabras, toma a Jesús y se lo da al pueblo. Cuando lo toman, hermanos, a Jesús, hermanos, el pueblo lo castigan ante Pilato, le dan, hermanos,
de latigazos. Los latigazos que le daban a él eran, hermanos, latigazos que, hermanos, se reflejaba la historia. Dice que con eso le ponían unos ganchos de espina, hermanos, que podían azotarlo al que iban a azotarle. Y cuando a Jesús lo toman para castigarlo, con esos látigos le dan. Y los arroyos de cuero que venían, hermanos, sobre esos hierros que le había, lo estaban azotando a Jesús. ¿Y sabe por qué era? Porque él tenía amor para nosotros. Él quería que usted y yo no nos perdamos. Él quería que usted y yo estuviéramos en este lugar. Y a veces nosotros, males agradecidos, no queremos adorar a Dios. Males agradecidos, no queremos exaltar al Señor. Alábele al Rey de los Reyes en esta tarde, porque solo Él es digno. Aleluya. Él es digno de honra. Él es digno de gloria. Alabado su nombre. Además le ponen una corona de espinas y se lo llevan a Jesús. Y él se humilló todo esto, fíjese. Él nunca renegó. El apóstol dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y al que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado. Veamos qué dice Filipenses. Alabado sea el Señor, capítulo 2. Va a ver lo que dice el apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 2. El versículo 7 dice la palabra de Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol aquí está diciendo que se despojó de sí mismo, y no lo hizo en el espíritu el Señor, sino que cuando él vino a esta tierra, vino a, hermanos, en el espíritu 100%, y también de la carne el 100%. Entonces él estaba experimentando el dolor cuando le estaban castigando. Él sentía el dolor cuando, hermanos, le ponen la corona de espina. Y él lo hacía para darnos un ejemplo a nosotros. Porque él dijo, el que quiere seguirme a mí tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme. ¿Qué ejemplo nos dio él? Cuando él iba para el Gólgota, le pusieron la cruz, después que lo habían castigado, después que lo habían dado de golpe, después que le habían puesto la corona de espina. Hermanos, le pusieron la cruz y ya la sangre ya se había caído bastante del cuerpo de Cristo, ya estaba bastante débil, que a punto cuando iba con la cruz, él se cayó. ¿Y sabe qué hicieron los soldados? Levántate, lo azotaban más para que se levantara. Allí va un, hermanos, hombre que se llamaba Simón de Sirene. Dice la Biblia que lo llaman y le dicen, tú le vas a ayudar para llevar la cruz. Y yo me imagino y siempre he pensado con respecto de Simón, quizás cuando Simón ve, hermanos, aquella cruz, iba toda ensangrentada, iba llena de sangre aquella cruz, hermanos, y Simón dice, yo me voy a llenar de sangre para poder llevar esa cruz. Y yo he pensado todo esto siempre cuando Simón quería y le obligan a que llevara la cruz, pero quizás cuando él mira, hermanos, cuando él mira que era el Mesías, el enviado de Dios, hay un Espíritu Santo que se reflejó quizás en Simón y dijo, este es el ungido de Dios. Y él dijo quizás, bueno, está bien, yo le voy a ayudar a llevar la cruz y no importa que me llene de sangre, porque esa sangre me va a santificar, esa sangre me va a perdonar. Alabado sea la gloria de Dios. Qué bueno es el Señor, que la sangre de Cristo nos ha hecho libres. Aleluya. Alabado su nombre. Qué lindo es el Señor. Y dice la Biblia que Simón iba, cuando Jesús lo tomaron también, iban las mujeres ahí, iban llorando,
detrás de Jesús. Es que era dolor para los discípulos, los seguidores de Jesús para ese tiempo. Porque los discípulos habían andado con Jesús por causa de eso, hermanos, por el medio de tiempo, como 3 años y medio habían dado ahí Jesús con ellos y habían visto la gloria, las maravillas de Dios. Y los discípulos estaban tristes, hermanos, porque ya Jesús ya no iba a estar con ellos, porque lo llevaban a crucificarlo. Y habían un grupo de mujeres que iban llorando. Y cuando Jesús las mira, hermanos, en vez de darles palabras de desánimo, él quizás todo ensangrentado, él todo lastimado, él abre su boca y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, aleluya, porque si esto lo hacen en el árbol verde, cuánto no lo harán en el seco, en ustedes también. Alabado sea el Señor. Si también Jesús sufrió, tenemos que sufrir nosotros, pagar un precio para poder llegar un día también a donde Él está. Alabado sea su nombre en esta tarde. Gloria a Dios. Y el apóstol dice aquí: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El profeta Isaías dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Sabe cuando Jesús hablaba? Era cuando tenía que hablar algo que su padre le daba que hablar. Cuando Pilato lo estaba interrogando, le decía que tú no eres el rey, ¿por qué no hablas? Habla. Jesús no hablaba, se quedaba callado. Y él le dijo, Pilato le dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y para darte libertad? Jesús le dijo, este era el momento donde él iba a hablar. Y le dijo: toda autoridad la autoridad que tienes para soltarme o puedes tenerme aquí, si no se te es dada de los cielos, le dijo. Tienes que tener esa autoridad que Dios te dé o que mi Padre te dé. Pero ha llegado el momento, dijo Jesús, donde yo ya tengo que entregar mi vida, aleluya. Ya ha llegado el momento donde yo tengo que ya terminar este momento, cuando yo tengo que estar aquí en la tierra. El Señor les dijo a sus discípulos: enseñanza os he dado, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado a ustedes, ustedes también tienen que amarse. Alabado sea el Señor. Y Él les decía a sus discípulos: un poquito me van a ver y otro poquito no me veréis. Alabado sea el Señor. Cuando los discípulos oían esas palabras, quizás se entristecían, porque ellos querían que Jesús anduviera siempre con ellos. Pero el tiempo, hermano, el tiempo de su ministerio había llegado a su final. Y cuando Jesús mira a sus discípulos tristes, hay unas palabras que Él les dice que yo me lleno tanto de gozo, que es el Consolador, aleluya. Él les dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Me voy, pero no les voy a dejar solo. Enviaré el Espíritu Santo con ustedes y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea su nombre. Él está en este lugar en esta tarde. El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Por qué estar amedrentado? ¿Por qué estar decaído? Si el Señor es el que pastorea nuestra vida. Aleluya. Si Él es el que está, hermanos, con nosotros. Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé, les dijo a sus discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo reconozco que Dios anda conmigo, ¿por qué me tengo que andar, hermanos, cabizbajo? ¿Por qué tengo que andar, hermanos, siempre pensando que no puedo nada? Si el fuerte está conmigo, el poderoso está conmigo. Se levantarán miles, pero un Dios poderoso, miles de demonios se van a levantar, pero el Dios de la gloria los destruye a todos esos demonios, porque la sangre de Cristo tiene poderes y Él nos defiende de todo mal y de todo peligro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabe la gloria del Señor en esta tarde. Aleluya. No se preocupe usted, no se preocupe, si el fuerte está con nosotros. Solo hay que saber y reconocer que usted esté agradando a Dios en todo lo que haga.
Eso basta en agradar a Dios en todo lo que haga. El diablo se va a levantar y le va a enviar amenazas diciéndole quizás hasta te voy a quitar la vida, pero no interesa si el fuerte está con usted. Hermano, no podemos detenerlo. Aleluya, no podemos detenerlo. El diablo quizás le ha dicho quédate del evangelio, ¿para qué vas a seguir? Ya no, mira, ya ni te toman en cuenta allí en la iglesia. Mire, dígale al diablo, yo te reprendo porque el fuerte y el poderoso está conmigo y a su tiempo Dios me va a dar la victoria. Alabado sea la gloria del Señor. Alguien alaba a Dios en esta tarde. Aleluya. Y Señor, poderoso es el Señor en esta hora. Porque el diablo es bueno, hermanos, para eso, para poner, hermanos, cuántas cosas en nuestra vida. Y acusa. ¿Sabe qué es lo que hace cuando el hombre le falla a Dios? Lo primero que hace, empieza a venirle a la mente, le fallaste a Dios. ¿Cómo vas a estar levantando las manos? Le fallaste a Dios, ¿cómo vas a estar cantando en la iglesia? Cuando alguien reconozca que le ha fallado a Dios, pidámosle perdón a él. Y no hay que volver a hacer aquello, hermanos. Porque Dios dice en la Biblia que no rechaza un corazón contrito y humillado. Alguien podrá decir, pero me van a ver que yo me voy a humillar. No importa, no importa. Que alguien pueda pensar y decir, pero me van a tener que yo soy esto. No importa. Es mejor humillar el espíritu con los humildes, dice el proverbio, que repartir despojo con los soberbios. Es mejor humillar el espíritu, hermanos, con los humildes. Y aquí el Señor nos dio ejemplo a nosotros, que Él se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Juan dice que no hay un mejor amigo que el que pone su vida por sus amigos. ¿Quién lo hizo? Fue Jesús, el Rey de Gloria. Él, hermanos, por esa causa, miren, Pablo dice, porque Él se humilló. Dice aquí el versículo 10. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando él, hermanos, lo llevan a sepultar, a la sepultura, él les había dicho que a los 3 días iba a resucitar. Y fue una realidad. A los 3 días, cuando las mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, la Biblia dice que por la mañana llegaron al sepulcro donde lo habían dejado, pero ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y ellas se preguntaron, María, por ejemplo, la madre, se pregunta y allá andaba, hermanos, aquel hombre, el jardinero, le dice ella, tú te lo has llevado. Y no era el jardinero, era Jesús, hermanos, que se estaba apareciendo a ella. Y en ese momento dice, saber quién se robó, decían ellas, el cuerpo de Jesús. Pero mire, hermanos, la gloria del Señor. 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron, ¿por qué buscan al que está vivo si Él ha resucitado? Que no se lo dijo allá en Jerusalén, que al tercer día Él se iba a levantar. Y no estaban dudando las mujeres. Ellas iban a ver, a darse cuenta para poder, hermanos, ver si Jesús se había levantado. Pero cuando miran la tumba vacía, es que Dios lo había levantado. Alabado sea su nombre. Su padre había cumplido su promesa. 2 discípulos iban caminando para Emaús y dice la Biblia que cuando ellos iban hablando, ellos decían, no sabes lo que Jesús había dicho, que al tercer día se iba a levantar. Y dice Jesús se les aparece en el camino y les dice, ¿qué plática llevan ustedes? Alabado sea la gloria del Señor. Y dice la Biblia que los 2 discípulos le dijeron que tú eres el único forastero que no sabe que lo que ha pasado en Jerusalén, que le dieron muerte a Jesús
Jesús, que Él fue, Él lo sepultaron y no ha resucitado. Él dijo el Señor, tan incrédulos son ustedes. Él iba platicando con ellos, alabado sea la gloria del Señor. Llegan a un lugar, dice la Biblia, que Él se separó de ellos y dice que le dijeron los discípulos, ¿por qué no te quedas con nosotros? Entraron a ese lugar. Jesús, así hermano, cuando toma, dice la Biblia, el pan, comienza a orar a su Padre y lo bendice. En ese momento los ojos de los discípulos son abiertos, dice la Biblia, y ellos dijeron, este es Jesús, este es Jesús. Por eso ardía mi corazón, por eso ardía mi corazón cuando veníamos hablando con Él. Alabado sea la gloria de Dios. Alábele que Él está en este lugar, alábele que su presencia está con nosotros, aleluya. Y por eso arde nuestros corazones. Alabado sea el Señor, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Quizás no lo podemos tocar como lo tocó Tomás y le dijo, mira, tócame, aquí están los clavos que me traspasaron mis manos y mis pies. Tócame el costado, dice la Biblia, cuando Jesús estaba en aquella cruz. Dice que tomaron, hermanos, aquel hombre, la orden que llevaba de quebrarle los pies a todos los que eran crucificados. Pero cuando vieron que Jesús estaba muerto, solo tomó aquel soldado la lanza y le traspasó su costado. La Biblia dice que de esa abertura, de esa herida que le hacen en su costado, brotó agua y sangre. Alabado sea el Señor. Y lo hizo por amor, lo hizo por amor, lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros. Hay que ser agradecido, hay que darle gloria al Señor en todo momento, hay que darle alabanza a Dios en todo momento. Que no le pare esa alabanza de nosotros. El diablo quiere verlo callado a usted. El diablo quiere que usted no le adore al Señor. El diablo quiere siempre verlo decaído. El diablo siempre quiere verlo y usted no se levante, aleluya. Pero ahora lo reprendemos, porque en Cristo hay victoria, en Cristo hay poder, y Dios nos ha llamado para que podamos adorarle. Dios nos ha llamado para que le exaltemos su nombre, aleluya. Alabado su nombre. Y Dios no vio las condiciones de nosotros, sino que vio que nosotros los íbamos a perder si Él no entregaba su vida. Y hoy, esta noche, por eso estamos recordando su muerte. Si Él vino a esta tierra para sufrir y para padecer, pero fue por amor. Así que, hermanos, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que solo por su sangre hemos sido redimidos, hemos sido perdonados y santificados. Estamos recordando la muerte de Jesús en esta tarde. Y vamos a entrar, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a entrar ya lo que es, hermanos, al momento donde vamos a participar de esta bendición en este